Imagina la siguiente escena. Vives en la época mitológica griega. Estás en un barco con enormes velas negras que se aleja de la isla de Creta, gobernada por el legendario rey Minos. Sientes en el rostro la brisa marina. En la cubierta de la nave, junto a ti, hay un joven apuesto y atlético con la mirada fija en el horizonte. Es Teseo, príncipe de Atenas, el héroe que acaba de derrotar y eliminar al Minotauro. A su lado se encuentra una bella joven de ojos brillantes y mirada que denota gran inteligencia, pero con una expresión preocupada. Se trata de Ariadna, la princesa hija de Minos que ayudó al héroe ateniense a escapar del laberinto. Se marchan de la isla juntos y enamorados, pero lo que ninguno de ellos sabe es que esta historia está lejos de terminar. Hola a todos y bienvenidos a este tercer episodio del podcast Ecos del Pasado, Historias de Grecia y Roma. Los saluda nuevamente el profesor Diego Arista Saavedra. Hoy continuaremos hablando sobre una de las leyendas más épicas de la antigua Grecia, la historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro. En episodios anteriores conocimos la causa del nacimiento de ese terrible monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Nos enteramos también de cómo fue ocultado en un laberinto casi indescifrable y de lo que le ocurrió al diseñador de dicho laberinto. Ahora ha llegado el momento de saber cuál fue el destino de esta bestia. Comencemos. Para entender esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo y mencionar brevemente algunos sucesos que, aunque ya fueron narrados más detalladamente en capítulos anteriores de este mismo podcast, son necesarios como contexto para quienes no han tenido oportunidad de escuchar todavía esos episodios. Recordemos que el rey Minos de Creta tenía un problema bastante, peculiar. Resulta que su esposa Pasífae, luego de haberse enamorado de un imponente toro blanco y haber mantenido relaciones carnales con ese animal, había dado a luz a una criatura monstruosa, el Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Al ver dicha monstruosidad, Minos decidió encerrar a la bestia en un laberinto construido por el ingenioso Dédalo. Este gran inventor terminaría siendo encerrado en el mismo laberinto junto con su hijo Ícaro, quien, durante el escape de ambos, pereció cayendo al mar, dejando a su padre solo y triste hasta el fin de sus días. Pero la tragedia no termina ahí. En otra parte de esta historia, Minos estaba furioso porque su hijo, Androgeo, que había viajado a Atenas para participar en una contienda deportiva, había sido asesinado por los atenienses, dado que estos se sintieron ofendidos y furiosos después de que el príncipe de Creta los venciera en el certamen. Como buen rey vengativo de la mitología, Minos no se quedó de brazos cruzados y atacó a Atenas con su ejército. Pudo someter fácilmente a la ciudad porque, además de la guerra contra los cretenses, los atenienses estaban enfrentando una terrible epidemia que había matado a muchos de sus habitantes. Después de la victoria militar, como compensación y castigo para Atenas, Minos exigió un tributo horrible. Cada año, 7 jóvenes y 7 doncellas atenienses debían ser enviados a Creta para ser devorados por el Minotauro, monstruo que, dentro del laberinto, había crecido convirtiéndose en un ser enorme y poderoso y que ya solo comía carne humana. Imaginen ustedes la desesperación de los padres y madres atenienses sabiendo que cada año debían despedirse de sus hijos sin esperanza de regreso. Imaginen también el terror de las y los jóvenes de la ciudad, conscientes de que si la suerte no les era favorable en el sorteo anual realizado, tendrían que embarcarse hacia el más terrible de los destinos para nunca volver. Pero en medio de todo el terror y la desesperación, un valiente y joven héroe decidió cambiar la historia. Aquí entra en escena Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas. Era fuerte, valiente y famoso por sus hazañas, sobre las cuales les hablaré en un episodio posterior. Pero por el momento acordemos que era un joven valeroso que había llevado a cabo numerosos actos heroicos. Teseo, al cumplir 18 años, decidió ofrecerse como uno de los tributos que iría a Creta ante el monstruo, pero no para ser devorado, sino para acabar con el Minotauro de una vez por todas.
Su padre, el rey, aceptó y le proporcionó al valeroso joven un barco y una tripulación. A todos, antes de partir, les hizo una sencilla petición, que era la siguiente: en caso de que su hijo fuera derrotado y aniquilado por el Minotauro, regresaran a Atenas con las mismas velas negras con las que en ese momento partía el barco, pero que si su hijo felizmente triunfaba y libraba a los atenienses del terrible tributo, cambiarían las velas por unas de color blanco antes de llegar a la ciudad. Así el rey lo sabría cuando viera acercarse el barco desde la lejanía y estaría preparado con anticipación, sabiendo lo que había sucedido. De esta forma, el príncipe de Atenas, el resto de tributos y la tripulación zarparon. Cuando llegó a Creta, Teseo fue presentado ante Minos y entre los asistentes estaba Ariadna, la princesa, hija del rey, hermosa y deslumbrante. Y aquí, estimados oyentes, es donde el amor encuentra lugar en nuestra historia, porque en cuanto la princesa Ariadna vio a Teseo, algo cambió dentro de ella. Surgió en su interior un sentimiento que no conocía y se enamoró perdidamente del héroe. Hay quienes dicen que lo mismo ocurrió con él, aunque eso es más dudoso, como lo veremos más adelante en esta misma narración. Si fue amor a primera vista por parte de ambos, tal como algunos dicen, o estrategia y conveniencia por parte de Teseo, tal como aseguran otros, no lo sabemos, pero lo cierto es que, con el destino de su amado en juego, Ariadna decidió ayudarlo. Ariadna sabía que, incluso si Teseo mataba al Minotauro, salir del laberinto sería imposible, pero su inteligencia le permitió idear una estrategia que, aunque sencilla, le permitía a su amado héroe encontrar la salida en caso de que resultara vencedor. Así pues, la princesa le entregó a Teseo un ovillo de hilo dorado, una idea simple pero brillante. Ariadna le indicó al príncipe que debía atar el hilo en la entrada e ir desenrollándolo mientras avanzaba. Así, cuando terminara su misión, podría seguir el hilo de regreso para encontrar la salida del laberinto. Teseo siguió puntualmente las indicaciones dadas por la inteligente joven. Ya dentro del laberinto, la oscuridad lo envolvía. Se dice que el Minotauro lo olfateó antes de verlo. La criatura embistió con furia. Teseo esquivó sus ataques con dificultad y logró que el monstruo no lo hiriera y, posteriormente, comenzó a correr de un lado al otro del laberinto para que la bestia se agotara. Ya con el Minotauro cansado y tras una feroz batalla, el héroe logró abatir a este ser. Con el monstruo muerto, Teseo localizó el hilo de Ariadna y lo siguió pacientemente hasta que pudo encontrar la salida. Lo había logrado. Gracias a su habilidad y fuerza, había vencido al terrible monstruo y debido a la ayuda de la hermosa princesa que se había enamorado de él, logró salir del laberinto. Teseo, Ariadna y los atenienses rescatados huyeron de Creta en el barco proporcionado por el rey Egeo de Atenas al inicio de esta travesía. Todo indicaba que la historia tendría un final feliz, pero en la mitología griega, la felicidad nunca dura demasiado. Durante el viaje de regreso a Atenas, hicieron una parada en la isla de Naxos, y allí Teseo hizo algo que ha generado debate durante siglos. Aunque ustedes no lo crean, abandonó a Ariadna mientras dormía. ¿Por qué lo hizo? Esa es precisamente la pregunta que genera el debate. Algunas versiones dicen que simplemente olvidó que ella lo acompañaba y la dejó dormida en la costa. Aunque seamos sinceros, ¿cómo te vas a olvidar de la hermosa e inteligente joven que te ayudó a lograr una de las hazañas más grandes de tu vida? Otras versiones dicen que los dioses intervinieron y lo obligaron a marcharse, pero hay quienes aseguran con frialdad que en realidad Teseo nunca estuvo enamorado de Ariadna y solo la utilizó esperando que su ayuda le facilitara la misión. Lo cierto es que Ariadna despertó sola, traicionada y con el corazón roto. Pero no todo estaba perdido para ella. En Naxos, el dios del vino, Dionisio, la encontró y se enamoró. Le prometió la inmortalidad y la convirtió en su esposa. Ariadna pasó de ser una princesa olvidada a una diosa venerada. Según la mitología, Dionisio le obsequió una hermosa corona que después sería ascendida al cielo y es conocida en nuestros días como la constelación de la corona boreal. Mientras tanto,
Teseo continuó su viaje a Atenas, pero cometió un terrible error. ¿Recuerdan que había prometido a su padre, el rey Egeo, que si volvía con vida, izaría velas blancas en su barco? Pues resulta que debido al caos del regreso, olvidó cambiar las velas negras con las que partió originalmente. Cuando Egeo vio las velas oscuras desde la costa, pensó que su hijo había muerto y, desesperado, se lanzó al mar, poniendo así fin a su vida. Desde entonces, ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. Como hemos visto, la historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro nos habla de valentía, amor, traición y destino. Nos muestra que incluso los héroes pueden cometer errores o traiciones y que las decisiones que tomamos pueden cambiar el rumbo de la historia. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿Teseo fue un héroe o un villano para Ariadna? ¿Fue justa su decisión de abandonarla? Cada quien tendrá sus opiniones, pero, mientras tanto, sigan acompañándonos en este viaje por los mitos más fascinantes de la cultura grecorromana. Así concluimos con nuestra narración. Gracias por escucharme en este tercer episodio. En el siguiente capítulo conoceremos un poco más sobre las hazañas de Teseo. No olviden suscribirse y compartir el podcast con sus amigos. Nos vemos en la siguiente historia de Ecos del Pasado, historias de Grecia y Roma. Se despide de ustedes el profesor Diego Ariztía Saavedra. Hasta pronto.